Hola, ¿qué tal? Te doy la más cordial bienvenida a esta nuestra 10ª sesión de nuestra asignatura de investigación de mercados, perteneciente a la licenciatura de Mercadotecnia de nuestro cuarto cuatrimestre. Bueno, en esta sesión vamos a conocer un poquito más a fondo cómo establecer nuestro público objetivo, nuestras herramientas de investigación. ¿Qué herramientas de investigación vamos a determinar para poder ya aplicar nuestro cuestionario que lo estuvimos estableciendo en 3 sesiones anteriores? Ya debemos de tener nuestro cuestionario para poder arrancar con esta parte. Incluso esta parte se puede hacer esta etapa se puede hacer junto con lo que es la determinación del cuestionario, porque bueno, no depende tanto una de otra. Sin embargo, bueno, pues es importante que tengamos ya realizado o parte de lo que es el cuestionario para poder realizar esta otra etapa. Como te comentaba, en esta etapa vamos a conocer las herramientas de la investigación, donde vamos a conocer el establecimiento del universo, el establecimiento del público objetivo, en este caso, el establecimiento de la muestra, cómo sacar la muestra, y una vez que se tenga establecida la muestra, determinar cómo podemos sondear a esas personas, a través de que esto es un muestreo, hay muestreo probabilístico y no probabilístico. Uno de ellos, bueno, pues toda la gente en este caso todos los individuos que podamos encontrar en nuestra muestra, todos tienen la misma posibilidad de ser elegidos para poderlos sondear, para poderles aplicar el cuestionario. Y el no probabilístico, obviamente, bueno, pues no todos tienen la misma probabilidad. Vamos a ver a qué se refiere cada una de estas herramientas de investigación. Y también, bueno, vamos a conocer la fórmula para poder determinar las muestras. En este caso es nuestra unidad 6, herramientas de la investigación, donde tenemos lo que es el subtema 6.1, que es el muestreo. El siguiente son los tipos de muestreo, que eran los que te mencionaba hace un momento. Los problemas y un caso práctico donde podemos determinar una muestra a través de nuestra fórmula. Y la distribución de frecuencias. ¿Para qué me sirve la distribución de frecuencias o qué es la distribución de frecuencias? Vamos también a conocerlo. Esta es nuestra unidad 6. Como objetivo particular tenemos que tú, al terminar esta unidad, conocerás y analizarás las herramientas esenciales en el diseño de la muestra. Asimismo, aprenderás a determinar muestras para la investigación de mercado. Son muy prácticas las muestras. Y es una manera muy práctica una manera muy sencilla y muy práctica de determinar la muestra de un determinado universo. Como objetivos específicos, al finalizar la sesión, serás capaz de valorar los diferentes tipos de muestreo utilizados en la investigación de mercados y asimismo decidir el idóneo para la misma, para una investigación de mercados. Tú, que vas a realizar una investigación de mercados, determinarás cuál es tu muestreo más idóneo, el muestreo que más se acopla a tus necesidades de investigación, a tu tema de investigación, a tu público objetivo. Ya determinarás cuál es el idóneo. Obviamente primero los vas a conocer. También como objetivos específicos tenemos que serás capaz de elaborar y aplicar las diferentes fórmulas para la determinación de la muestra de estudio en una investigación de mercados. Yo te tengo aquí 2 ejercicios en los cuales tú vas a aplicar la fórmula y obviamente en tu proyecto de investigación que realizarás al final, hasta finalizar las sesiones, bueno, aplicarás esta fórmula. Es muy importante que lo hagas. Para ello tenemos que especificar primero nuestro público objetivo. Después me dice aquí que identificarás también la utilidad que tiene la distribución de frecuencias en la investigación de mercados. Vamos a conocer para qué me sirve esa distribución de frecuencias o qué beneficios le puedo obtener yo a esa distribución de frecuencias. Para ello, para nuestro tema 6.1, que es el muestreo, bueno, vamos a determinar o vamos a conocer primero algunos conceptos que son básicos y que son de vital importancia que tú conozcas. Para ello tenemos aquí el primero, que es la población o el universo. Y el universo, me dice aquí, es cualquier grupo completo de entidades que comparten un conjunto de características comunes. Es decir, el universo va a ser aquel conjunto el cual tú vas a estudiar, vas a determinar
es prácticamente tu público objetivo al cual estás dirigiendo tu investigación de mercados. Recuerda, si estás haciendo una investigación de mercados, debes de especificar a qué tipo de personas, entidades, grupos y demás está dirigida la investigación. Es diferente puede ser diferente al público objetivo que tenga un producto o un servicio. Obviamente es diferente, o puede ser el mismo, eso ya dependerá de las características que tenga tu investigación de mercados. Pero el universo es el grupo, cualquier grupo completo, así completo en su extensión, de entidades que comparten un conjunto de características comunes. Hablamos de entidades, personas, organizacionales, grupos sociales y demás. Ese es el grupo completo, el universo. Y la muestra, me dice aquí, es el subconjunto de la población de estudio de la que se obtiene información para estimar algo relativo a la citada población. Es decir, de ese universo tomas una muestra que sea representativa. Y hablamos de representativa que puede ser hasta de un 30 a un 50% de esa muestra. No es necesario que tengas un universo y hagas la investigación en un 70%. ¿Por qué? Por obvias razones, la muestra es representativa a ese universo. Al ser representativa quiere decir que las características son comunes, que el comportamiento es común. Por eso debes de especificar muy bien lo que es tu público objetivo, tu universo. Hablamos de universo que me dice, me vuelvo a regresar a la definición anterior. El universo son el conjunto de entidades con características similares o que les son comunes. En todo caso, la muestra es parte de ese universo y son características comunes. Por eso no es necesario tener una muestra de más del 50%. Además, la fórmula no te lo... A veces sí te lo permite, pero bueno, si te sale más del 50% hay que jugar con ciertos elementos de la muestra para que te arroje un resultado de no más del 50%. Es lo ideal. Hablamos otras definiciones de elemento de la población, donde me dice aquí, el elemento de la población es un miembro individual de la población de la cual se solicita información. Hablamos de un solo miembro, un miembro individual de esa población, de ese universo, que puede ser parte de la muestra incluso. Y el censo, aquí entramos otra diferencia, el censo es la investigación de todos los elementos individuales que conforman la población. Tú no vas a hacer un censo, vas a hacer una investigación, por eso requieres de una muestra. En el caso de que tú requieres hacer un censo, bueno, pues estudias a toda la población y no es una investigación. De ahí podría radicar la diferencia entre estas dos. Y bueno, aquí me dice, antes de determinar la muestra de estudio, existen otras decisiones que deben tomarse. Decisiones muy importantes para poder determinar la muestra, para poder determinar el muestreo. Una de ellas me dice aquí, es definir la población meta. Ese es el primer paso, la primera pregunta que te debes de hacer. ¿Quién es mi población meta? Obviamente, te vuelvo a repetir, puede ser diferente al público objetivo al cual yo estoy enfocando mi producto. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo quiero saber si otro segmento diferente puede comprar mi producto. Si mi producto va dirigido a mujeres que cuidan de su salud, cuidan de su belleza, tal vez pueda yo enfocar ese mismo producto a hombres, no sé, metrosexuales, puede ser. En este caso, bueno, pues tengo diferentes segmentos de mercado. Y en este caso, bueno, pues voy a hacer la investigación diferente al segmento de mercado que tengo establecido, que son las mujeres. Y ahí te fijas, cambia completamente mi público objetivo. Entonces, es bien importante determinar y hacerme la primera pregunta de quién es el público al cual es sujeto esta investigación que estoy realizando. El segundo punto me dice definir con detenimiento la población meta, ya que es la principal fuente de información. Obvias razones, es la primera pregunta que te haces, de ahí radica lo demás, es la principal fuente de información para poder realizar, para darle solución a tu planteamiento de problema, para darle solución a tus objetivos de investigación y demás. Es el punto de partida de lo que es la investigación de mercados. Por eso es muy importante determinar la población meta. Obviamente, al hablar de la población meta, hablas no solamente de especificar
qué características van a tener esas personas, sino un número específico de cuántas personas son las que engloban tu universo. ¿Por qué? Porque de ese número tienes que sacar tu muestra que sea representativa. Por eso veíamos fuentes de información secundaria, donde puedes obtener toda esa información de cuántas personas existen en el mundo que trabajan en una oficina, o cuántas personas hay en una población que se dedican al consumo del café. Todo eso lo existe, solo es cuestión de investigarlo y de poder indagar en esa información. Pero es de vital importancia que tengas un número establecido de lo que es el universo, un número específico. Hablamos de otros términos, que es el marco muestral, donde me dice aquí es la lista o conjunto de direcciones que identifican a la población objetivo. Y estamos hablando de listas de correos y un directorio inverso. Esta lista de direcciones que identifican a la población puede ser la lista de correos tradicionales, la lista de correos electrónicos. Esa es la lista de correos. Y el directorio inverso, obviamente tú cuando ves un directorio telefónico normalmente te encuentras el nombre de la persona y su teléfono o tal vez su dirección. El directorio inverso es investigar que de tu público objetivo solamente encuentres las direcciones sin importarte números telefónicos o nombres. ¿Por qué? Porque ahí te vas a enfocar en esa habitación, en ese hogar. Bueno, sabes que hay una persona que es probable que tú puedas estudiarla, que es un elemento de tu muestra. Ese es un directorio inverso, donde solamente te interesan los lugares donde habitan las personas que vas a sondear o que vas a aplicar tu cuestionario de investigación. La otra es la unidad de muestreo, donde me dice un solo elemento o conjunto sujeto a la selección de la muestra. Esas son las unidades de muestreo. Es similar a la unidad de la población, pero en este caso estamos hablando de unidades de muestreo, donde me dice es un solo elemento o un conjunto que puede ser sujeto para la selección de la muestra. Esas son los diferentes términos que se pueden utilizar para la determinación de una muestra. O necesitas un elemento de la población, qué características tiene. Una vez teniendo la muestra, qué elemento de la muestra requieres, un conjunto, unas personas, un conjunto o una sola persona. El marco muestral, cómo vas a conseguir poder contactar a esas personas, ya sea con su lista de correos o con un directorio inverso. Por eso es importante conocer estos términos. Metiéndonos de lleno a lo que es el subtema 6.2, que es tipos de muestreo, hablamos del muestreo probabilístico y no probabilístico. Era lo que te mencionaba al inicio de la sesión. Uno tiene probabilidades de que todos los miembros de la muestra participen, el otro no. Y veamos sus definiciones como tal. El muestreo probabilístico aquí me dice técnica de muestreo en la cual cada elemento de la población tiene una probabilidad de ser seleccionado conocida como mayor a 0. Es decir, mayor a 0 ya tienes una probabilidad de ser elegido para la muestra. ¿Por qué? Porque hablamos puede ser a lo mejor 1000 elementos de un universo. De esos 1000 elementos a lo mejor yo escojo 300. Y de esos 300, bueno, todos los que entren de esos 300 los puedo utilizar para poder hacer mi estudio. Todos tienen la misma posibilidad. En este caso, en su contraparte, el muestreo no probabilístico, su definición me dice técnica de muestreo en la cual se desconoce la probabilidad de que cualquier miembro de la población en particular sea elegido. Es decir, aquí voy a tener mi muestra, pero no todos los elementos de la población van a estar sujetos a estudio. Puedo determinar 300 personas, pero de esas 300 personas tengo que buscar entre todas las 1000 que yo determine en mi universo, voy a buscar entre todos esos las 300 personas que más se acoplen a lo que son mis necesidades de investigación. Y eso, bueno, pues ya lo determinaré con los siguientes tipos de muestreo probabilístico y no probabilístico. En este caso, vamos a ver lo que es el muestreo probabilístico. Hay diferentes tipos de muestreo probabilístico. El primero me dice muestreo aleatorio simple y me dice es el procedimiento del muestreo
que asegura que cada elemento de la población tendrá una posibilidad igual de ser incluido en la muestra. Es decir, como es aleatorio y es simple, de esas 1000 personas, yo voy a escoger 300 personas y las voy a escoger aleatoriamente, sin importar qué características pueden tener diferentes a las demás. ¿Por qué? Porque yo establecí mi universo y dije, las características que tiene este universo, todas son similares, pueden variar entre una y otra persona, obviamente todas las personas son diferentes, pero tienen características similares, entonces cualquiera de ese universo que yo agarre me sirve y es sujeto a investigación, no hay ningún problema. Después viene lo que es el muestreo sistemático, donde me dice, es el procedimiento del muestreo en el cual se seleccionan un punto de inicio mediante el proceso aleatorio y después se selecciona cada enésimo número de la lista. En este caso te lo explico, igual de la misma manera, yo tengo un universo, me voy a quedar con el ejemplo de el universo de 1000 personas y la muestra de 300, es ejemplo nada más. En este caso, esas 300 personas, aquí voy a tener tal vez una lista o voy a tener un patrón que yo siga en el cual diga, entrevisté a una persona, ok, esta persona ya la entrevisté, lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a dejar pasar 1 y 2 personas que salgan del establecimiento y a la tercera persona, esa es la que entrevisto. Hago la entrevista y si es efectiva, que pase y que vuelvan a pasar 1, 2 personas y las vuelvo la vuelvo a entrevistar. Si no hago la entrevista, que pase esa persona y a la siguiente y a la inmediata siguiente, bueno, abordo esa persona. Ese es el muestreo sistemático, donde cada 3 personas voy a entrevistar. Voy a hacer mi entrevista en este hogar y si en este hogar me contestaron, me salto 1, 2 o 3 hogares y ahí en esa casa hago mi investigación o aplico mi cuestionario. Si no lo aplico, me paso al siguiente hogar y si no, me vuelvo a la siguiente, así sucesivamente. Entonces hago un estándar, hago te decía, hago un patrón que tenga yo que seguir donde diga cada n número de esta lista voy a aplicar la muestra. Obviamente voy a tener puedo tener la muestra de 300, pero puedo tener la lista de 1000. Entonces, de esos 1000 voy a elegir 300 de una manera sistemática. Cada 1, cada 5, cada 3, cada 5, cada 3, así lo puedo hacer. Obviamente te vuelvo a repetir, esto lo puedes hacer porque todo tu universo tiene las mismas características y todos tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Obviamente no los vas a numerar del 1 al 1000, sino tal vez tengas 1000 así, no en orden alfabético ni mucho menos, sino todos en desorden y cada n número que tú determines, bueno, pues aplicarás el muestreo y aplicarás las entrevistas o los cuestionarios. Esas son las 2 tipos de muestreo probabilístico, aleatorio y sistemático. También viene aquí lo que es el estratificado. El estratificado me dice, es el procedimiento de muestreo en el cual se seleccionan submuestras aleatorias sencillas de cada estrato, más o menos iguales en alguna característica. Aquí lo que sigue es lo siguiente, tengo mi universo de estudio, recuerda, todo el universo, y te lo vuelvo a repetir, todo el universo tiene las mismas características o características comunes o similares. Entonces de ahí lo que voy a hacer es hacer pequeños estratos donde tal vez diga mi público objetivo son hombres de 16 a 20 años tal vez. Ok, voy a estratificarlo más, voy a agarrar todos los de 16, voy a estratificar todos los de 17, todos los de 18 y todos los de 19. Si te fijas, voy a tener 1, 2, 3, 4 muestras diferentes y ahí voy a seleccionar cuántas entrevistas aplico a estos, cuántas a estos, cuántas a estos y cuántas a estos. Y obviamente todos los que entren en ese rango de la misma manera tienen toda la posibilidad de ser elegidos para el tipo de muestreo. Si te fijas, cómo vamos ya conociendo los diferentes tipos de muestreo que tú también los puedes aplicar en lo que es tu investigación de mercados. Ya llevamos 2, el aleatorio simple, el sistematizado y lo que es el estratificado. 1.
sin importar, agarro a las personas y para aplicarles mi instrumento de recopilación de datos. El segundo es para utilizar una lista y cada n número de personas que salgan en esa lista, bueno, pues las abordo. En este caso el estratificado por alguna característica similar lo voy estratificando, voy haciendo pequeños estratos. Es otro tipo de muestreo. Y el conglomerado, este es el siguiente, el muestreo por conglomerado, que me dice, es el procedimiento de muestreo en el cual la unidad de muestreo no es individual, sino un grupo numeroso. Este va de la mano con el anterior. ¿Por qué? Bueno, porque si tengo un universo que es muy numeroso y tengo jóvenes de 16 a 25 años, si te fijas aquí ya hice más amplias las edades, bueno, puedo tener hacer unidades de muestreo y decir, ¿saben qué? Ok, voy a investigar, voy a hacer una investigación en jóvenes de 16, 5 jóvenes de 16, y a esos 5 jóvenes los voy a sondear de manera conjunta. No lo voy a hacer de manera individual. Entonces agarro ese pequeño grupo y esas 5 personas les aplico la entrevista. Y les aplico la entrevista en conjunto. Y me escojo otras 5 personas con otras características, tal vez de 19 años, y les aplico mi instrumento de recopilación de datos en conjunto. Esa es la diferencia. Y de la misma manera, todos los que entran en mi muestra, en mi universo, pueden ser elegibles para poder aplicarles lo que es mi cuestionario o aplicarles la entrevista. Este es otro tipo de muestreo. El otro, que también es parte del probabilístico, me dice que es el muestreo polietápico. En este caso, el muestreo polietápico me dice que comprende la utilización de 2 o más técnicas de muestreo probabilístico, única y exclusivamente probabilístico. En este caso, bueno, puedo escoger el de estratos. Con el de estratos, bueno, puedo utilizar el aleatorio simple y demás. Puedo utilizar las técnicas de muestreo que yo quiera, que yo desee. No hay ningún problema. Eso obviamente va a depender de tu investigación de mercado, va a depender de ti como investigador y también va a depender de las necesidades de investigación, de tu planteamiento del problema. Eso es muy importante. Después viene lo que es los tipos de muestreo no probabilístico, que bueno, aquí en su contraparte te mencionaba, no todos pueden ser elegidos. Y aquí decimos que existe el muestreo por conveniencia, que es el procedimiento de muestreo en el cual se obtienen aquellas personas o unidades cuya disponibilidad es más conveniente. Y aquí tú lo vas a hacer a conveniencia propia, a tu conveniencia. Y vas a decir, bueno, yo tengo una muestra de los jóvenes de 15 a 20 años, esa es mi muestra. ¿Qué tipo de muestreo voy a utilizar? Por conveniencia. ¿Por qué? Como veo que las edades entre 16 y 19 pueden variar, no mucho, pero sí pueden variar, solamente voy a sondear, solamente voy a investigar a los jóvenes de 19 años o de 18 a 19. ¿Por qué? Porque ya tienen la mayoría de edad y bueno, pues me pueden ofrecer otros datos. Entonces, si te fijas aquí, a mi conveniencia ya estoy eliminando los que son los de 16 y de 17 años. Estoy eliminando esos, entonces esos ya no tienen la probabilidad de participar en mi estudio de mercado. Y solamente estoy dejando los que están entre 18 y 19 años. ¿Por qué? Me dirás, bueno, entonces, ¿por qué en los otros también hice algunas técnicas? Bueno, en el otro yo nunca eliminé a las personas, solamente las escogí y por estratos las elegí. Y bueno, todos tenían la misma posibilidad de ser elegidos. Aquí no, aquí estoy eliminando elementos de la muestra donde los de 16 a 17 años quedan fuera. Los de 18 y los 19 son los que me interesan, son los que me conviene a mí sondear. Bueno, ¿por qué? Bueno, ya determinaré por qué utilizo este muestreo. Siempre que utilices un muestreo o vayas a utilizar un muestreo, bueno, pues tienes que justificar el por qué.
Otro tipo de muestreo no probabilístico es el muestreo por juicio, donde me dice técnica de muestreo en la cual un investigador selecciona la muestra con base en su juicio personal y experiencia sobre algunas características de los miembros de la población. De la misma manera, en este muestreo por juicio, puedes o no puedes utilizar la fórmula para la muestra. Y si tienes la muestra ya puedes utilizar y puedes decidir, bueno, si me salieron 300 elementos en la muestra, pues nada más voy a aplicárselos a 250, por ejemplo. Obviamente esto va también dependiendo de tus necesidades de investigación, de cómo puedas también negociarlo con tu cliente o con tu gerente de mercadotecnia si estás haciendo la investigación. ¿Por qué? Porque bueno, puedes tener un universo de 100 personas. Vamos a suponer que es de 100 personas tu universo. En este caso el universo es muy corto, es muy pequeño, tiene 100 personas. Si haces una muestra tal vez, en este caso encontrarás que tu muestra te puede arrojar entre 30, 40 o hasta 50 de muestra, ¿no? 40, 50 entrevistados. En este caso, si tú consideras que es muy poco, bueno, pues a lo mejor dices, bueno, pues a lo mejor no invierto mucho dinero, y a lo mejor no invierto mucho dinero y mucho tiempo ni mucho esfuerzo en aplicarlo en su totalidad al universo. Entonces ya determinarás tu juicio y determinarás si bajo tu experiencia y bajo las necesidades que se requieren de la investigación, bueno, pues se puede aplicar a todo el universo, lo aplicas, no hay ningún problema. Obviamente esto también lo justificas y dices, es a juicio. ¿Por qué? Bueno, pues porque determinamos que el universo es muy corto, que los resultados pueden variar si solamente se toma un pequeño segmento de esta población. Por esa razón, bueno, se eligió el muestreo por juicio y la muestra se determinó de que vamos a aplicar este cuestionario, esta investigación de mercados en su totalidad al universo. Lo puedes hacer. Claro que lo puedes hacer, pero esto ya determinará, te vuelvo a repetir, esto ya se determinará bajo tu experiencia, bajo tu juicio, bajo las necesidades de investigación, bajo el establecimiento de tu público objetivo, bajo el planteamiento de tu problema. Obviamente, va bajo tu propia responsabilidad. Hablamos de otro muestreo también, que es el muestreo por cuotas, donde dices, técnica de muestreo que se asegura seleccionar cantidades concretas de encuestados de los que se sepa o presuma que presentan determinadas características que tienen que ver con el tema de estudio. Y hablo y digo, a ver, tengo mi universo de 100 personas. Esas 100 personas, yo solamente voy a investigar a los que tengan la licenciatura completa, vamos a suponer, ¿no? Que estamos hablando de una institución. En este caso solamente voy a utilizar ese número de esas personas. ¿Por qué no me interesa todos los demás? No me interesan los exalumnos, no me interesan todos los que se hayan salido por X razón, solamente me interesan los que ya tienen su licenciatura y están titulados, solamente. Y vuelvo a lo mismo, vamos a suponer que voy a evaluar el servicio de esa institución académica. Con todos aquellos que pasaron por todos aquellos que pasaron por la escuela, que ya sean exalumnos, que ya hayan sido expulsados, que ya hayan sido titulados y demás, como sea. La idea es analizar cuál fue el servicio que se les prestó a estas personas que ya no están en la escuela. Entonces lo determino por cuotas. Ok, como todas las demás personas no terminaron o tienen inconcluso su producto y que bueno, todavía pueden regresar a utilizar otro servicio de la escuela, voy a determinar, ok, estas personas que ya se titularon, que ya no tienen por qué regresar a la escuela salvo por otras cuestiones diferentes a lo que son trámites, bueno, a estos sí los voy a sondear, los voy a investigar. Y ahí voy a determinar, bueno, pues cuántas personas son, por eso se dice muestreo por cuotas. Determino cuántos exalumnos hay titulados, cuántos no, cuántos expulsados y demás. Ese es el muestreo por cuotas. Tengo mi universo de todos los que pasaron por ahí, pero solo me interesa los que ya terminaron. Y es válido también hacer ese muestreo por cuotas. Muy importante. Y si te fijas, cumplo con
cumplo con lo que es la definición que me dice que presentan determinadas características que tienen que ver con el tema de estudio. Obviamente todo esto va dependiendo, te vuelvo a repetir, dependiendo dependiendo tu universo, dependiendo de las necesidades de tu investigación y demás. Todo debe de ir acorde a lo primero que se planteó, que es el problema. Y finalmente encontramos el muestreo por bola de nieve, donde me dice: técnica de muestreo en la cual los entrevistados iniciales se seleccionan con métodos de probabilidad y los entrevistados adicionales se obtienen a partir de la información que proporcionan los primeros. Es decir, puedo determinar, ok, voy a hacer un estudio acerca de lo que es el consumo de agua. En este caso tengo mi probabilidad de que tengo mi universo de que voy a estudiar a todas las personas que ingresen a este establecimiento, a este centro comercial. Entonces aplico la investigación, es un método de probabilidad y voy a decir, todo el que salga lo voy a entrevistar, todo el que salga con una botella de agua, que yo vea que compró una botella de agua, lo voy a entrevistar. Y tal vez lo entrevisto y tal vez me encuentre que en su mayoría los que compraron el agua son mujeres solteras que cuidan de su salud y que toman el agua para estar bien en su figura. Entonces, aquí el muestreo por bola de nieve me va a dar va a ser el parteaguas para poder solamente determinar que la investigación se la voy a hacer a todas las mujeres. Y me estoy basando en los primeros resultados que obtuve de ese muestreo de probabilidad. Con base en lo que estas personas contestaron, bueno, pues estoy determinando que estoy cambiando el tipo de muestreo. Eso se puede hacer si utilizas el muestreo por bola de nieve. O en todo caso, si ya tienes en el número de mujeres que te contestaron eso, bueno, a ver, ya logré obtener el resultado de mujeres. Ahora voy a entrevistar a todos los hombres para ver cuáles son las características del por qué consumieron o compraron esa agua embotellada. Obviamente todo va en función de lo que te diga el primer entrevistado. Analiza todos y cada uno de estos tipos de muestreo para que puedas utilizar el más conveniente para tu investigación de mercados. Y no cometas el error de solamente realizarlo por juicio o por conveniencia. ¿Por qué? Porque a veces, obviamente el hecho de hacerlo por juicio, por conveniencia, te facilita el trabajo. Y dices, bueno, a ver, yo tengo un universo de 300 personas, la muestra me arrojó que 100, pero yo no quiero hacer 100, mejor hago 80. Ok, sí, pero ¿bajo qué parámetro? ¿Qué beneficios te va a obtener? No solamente es limitar el trabajo, no solamente es ahorrarse tiempo, ahorrarse dinero, ahorrarse esfuerzos de investigación, no solamente es eso. Si lo vas a hacer, debe de ir con un fundamento del por qué estás utilizando menos muestra de la que te salió en tu representación, del por qué. Es muy importante que tomes esto en consideración. Estos son los diferentes tipos de muestreo que podemos utilizar en lo que es la investigación de mercados, donde puedes decir, ok, yo estoy haciendo una observación de las personas que están comprando frituras, ok, a cada persona que compre una fritura la voy a investigar, pero también voy a utilizar el muestreo de sistematizado, ¿no? Donde esa persona la voy a abordar, si me contesta dejo pasar 3 y a la siguiente. Y así lo puedes hacer, puedes jugar con estos tipos de muestreo, es muy importante. Analízalos para que los tomes en consideración todos y cada uno de ellos. Y elijas, como veíamos en el objetivo, elijas el idóneo para tu investigación de mercados, para tu proyecto de investigación. Y cada vez, si en un futuro te dedicas a realizar investigaciones de mercado, en un futuro elijas el que más se adecua a las necesidades por las cuales estás haciendo esa investigación de mercados. Así cerramos el tema de muestreo y nos vamos con el tema 6.3, que son problemas y casos prácticos. En este caso vamos a hablar de lo que es la determinación de la fórmula. Te he estado hablando de una fórmula, de una fórmula, de una fórmula. Aquí ya la vamos a conocer y me voy a permitir mostrártela. Hablamos de dos tipos de fórmula para el establecimiento de una muestra en una investigación de mercados. Y hablamos de la fórmula para poblaciones infinitas con elementos de más
de 500.000. Cuando hablo de una fórmula de más de 500.000 elementos, voy a utilizar esta fórmula, que es n igual a alfa al cuadrado por p por q entre s al cuadrado. Ahorita te explico los valores de cada uno de estos y a qué se refiere cada uno de estos ítems. Cuando se me pide hacer una investigación de mercados de menos de esta cantidad de 500.000 elementos, utilizo la fórmula para poblaciones finitas y utilizo esta fórmula, n igual a alfa al cuadrado por n mayúscula, por p por q, entre s al cuadrado por n menos 1, hago esta operación y le sumo, esta ecuación, que es 4 por p por q. Obviamente, cada uno de estos elementos tiene un significado y tiene un porqué. Y aquí los tenemos. N minúscula me representa lo que es la muestra, el número de elementos al cuales va a ser mi resultado, vaya, y va a ser el número de elementos a los cuales yo voy a hacer mi investigación de mercados. Eso es n. En este caso, n mayúscula me representa el universo en su totalidad, el universo al cual estoy yo dirigido, mi público objetivo. Por eso te decía que requiero de un número específico para poder determinar mi muestra. Y aquí hablamos de n, que es esta y es esta. Si te fijas, aquí no tengo el universo, no es necesario ponerlo. ¿Por qué? Porque estas fórmulas ya están preestablecidas, estos resultados ya están preestablecidos para un universo de 500.000 elementos. En este caso no, en este caso sí debo de aplicar lo que es el universo. Tengo que tener conocimiento de lo que es el universo. P, después hablamos de P, que la encontramos aquí en esta parte. P me representa lo que es la probabilidad a favor. ¿Qué probabilidades tengo de sí realizar mi cuestionario o mis entrevistas en ese público objetivo, en ese universo? Y Q es la probabilidad en contra. Estos ambos me deben de dar un 100%. Y ahorita lo vamos a conocer en un pequeño ejercicio que traemos. Bueno, vamos a establecer cómo P y Q deben de tener, en su totalidad me deben de sumar un 100%. Lo vamos a conocer. S al cuadrado me representa el error estándar. Puede ser E o puede ser S, cualquiera de los dos. Si tú en alguna fórmula te encuentras, en lugar de tener S, te encuentras aquí lo que es E, bueno, representa exactamente lo mismo, E o S. Y en este caso, si te fijas, E va al cuadrado, alfa va al cuadrado también, y alfa lo que representa es el nivel de confianza. Esto es lo que representa lo que es el nivel de confianza. Y manejamos estos dos términos. 2 para el 95.5% de confiabilidad, de confiabilidad en la investigación de mercados. Y el 3 representa el 99% de lo que es la confianza de la investigación de mercado. Estos términos tienen que ser calculados estadísticamente, pero para la practicidad de la investigación de mercados, bueno, pues se especifican aquí. El error estándar, en este caso, podemos manejarlo de 1 a 5, es lo ideal. Manejar un error estándar de 1 a 5, no más, porque un error del 10, bueno, pues ya representa mucho error en lo que es nuestro cuestionario o en lo que es nuestra investigación de mercados. Y vámonos con el ejemplo que te tengo aquí, que me dice: se pretende realizar una investigación de mercados del consumo de bebidas energetizantes en una ciudad con 8.400 habitantes. Si te fijas, 8.400 habitantes, bueno, pues lo determino dentro de aquí. Mi universo va a ser de 8.400 habitantes. En este caso se dice, se sabe que el 30% de la población consume este tipo de productos. Hablo de la probabilidad a favor. Si te fijas, aquí tengo el 30. Obviamente la probabilidad en contra es el 70. ¿Por qué? Porque estos me deben de sumar el 100%. Y entonces hablo de que P tiene un valor de 30%
y Q tiene un valor del 70%. Eso es lo que me está representando aquí, que dice, se sabe que el 30% de estos 8.400 elementos consumen este tipo de productos. Y se desea calcular la muestra para elaborar un estudio con un intervalo de confianza del 95%, hablamos de 2, hablo del 95%, voy a utilizar el término 2, y un error estándar del 1%. Así es como tengo mis valores para poder establecer esta problemática. Y vamos a aplicar esta muestra te la dejo aquí para que vayamos sustituyendo los valores. Y como tenemos aquí nuestra fórmula, decimos que nuestra muestra es igual a alfa al cuadrado. Recuerda que estábamos utilizando el 2, que es el intervalo de confianza del 95%, lo elevamos al cuadrado y vamos a multiplicar nuestro universo, que son los 8.400, por la probabilidad a favor, que es 30, por la probabilidad en contra, que es el 70. Eso lo vamos a dividir entre el error estándar, que es 1 al cuadrado. Vamos a multiplicarlo por el universo menos 1, en este caso 8.400, que es nuestro universo menos 1. Eso le vamos a sumar la multiplicación de otra vez lo que es, aquí me equivoqué, aquí es sigma, igual nuevamente al cuadrado. En este caso 2 al cuadrado por nuevamente la probabilidad a favor y la probabilidad en contra. Hago toda esta operación, arriba voy a tener estos valores, obviamente elevándolo al cuadrado, multiplicándolo por cada uno de estos valores, voy a tener este resultado. Y haciendo primero esta operación y después sumándole todo lo que haga en esta operación, me va a dar el siguiente resultado de esta operación. Me da esta cantidad. Y de esta cantidad me va a dar esta, 8.400. Hago esta operación y determino lo siguiente. Voy a tener aquí las mismas cantidades. Así es como va a quedar finalmente lo que es mi sustitución en la fórmula, y finalmente haciendo esta operación voy a obtener el siguiente resultado. N va a ser igual a 4.200.25. Obviamente hago redondear lo que son unidades, y esta va a ser la determinación de mi muestra, siguiendo la fórmula. Obviamente aquí, si te fijas, estoy sustituyendo los valores acordes a lo que es mi muestra. Estoy hablando de que alfa vale el 2%, ¿por qué? Porque me están pidiendo un intervalo de confianza del 95%, y 2 me está representando eso. En este caso, si me pidieran un nivel de confianza del 99%, bueno, utilizaría 3. Es mi universo, mi probabilidad a favor y mi probabilidad en contra. Probabilidad a favor de ¿por qué del 30? Porque sé porque se tiene el dato que de este universo el 30% de las personas sí consume esos productos, y el 70% obviamente no lo consume. Por eso estoy determinando estas cuestiones. Se me da el error estándar, que es del 1%, donde lo multiplico el universo menos 1, más nuevamente lo que es mi intervalo de confianza, que es el 2, por 30 y por 70, que de la misma manera es la probabilidad a favor y la probabilidad en contra. Hago mis operaciones, hago todas lo que es esta división, tengo como resultado 4.200.25, hago mi redondeo,
mi muestra es de 4.200 personas, de lo que son 8.400 elementos. Si te fijas, aquí estoy utilizando lo que es el 50% de lo que es mi universo. ¿Por qué? Bueno, podríamos decir que es el límite permitido. ¿Por qué? Porque mi error estándar es del 1%. Si yo utilizara el 2, bueno, a lo mejor, se reduce lo que es mi muestra. Con estos valores puedo yo jugar, puedo tener yo del 1 al 5% de error, no más, y también puedo determinar una fórmula con el 99% de confiabilidad. También es válido y lo puedo hacer, pero obviamente estos datos serán si a mí se me requieren. Si no se me requieren, bueno, pues puedo yo utilizar estos números a juicio, obviamente teniendo mi universo, y mi universo tiene que ser menor a 500.000 elementos. Así es como utilizamos nuestra fórmula para lo que son nuestras poblaciones, y para nuestras poblaciones finitas. Si te fijas, bueno, en este caso ya borré la fórmula para poblaciones infinitas, pero en esa solamente requieres de datos específicos, no más. Te traigo otro ejercicio, rápidamente lo vamos a hacer. Este ejercicio es diferente porque fíjate cómo dice: una importante empresa quiere realizar una investigación de mercados con una población estudiantil acerca de la posesión de productos de última tecnología, para lo cual se estableció un universo de 10.000 jóvenes. Universo de 10.000 jóvenes. Y me dice, con un margen de error del 2%, y un intervalo de confianza del 95%. Recordarás cuánto vale el 95%, es 2. ¿Ok? Y me dice, calcule la muestra. Si te fijas, aquí no me están dando datos de cuánto es la población a favor y cuánto es la población en contra. ¿Qué pasa en estos casos? En estos casos, cuando no se me da esa información de que no tengo cuántas personas consumen o no consumen estos productos y demás, lo que hago es, recuerda que me debe de dar un 100% a la probabilidad de ambos, y determino P 50%, Q 50%. Y así ya tengo elementos para poder aplicarlos a lo que es mi fórmula y la sustitución de mi fórmula. Y determino, ya hago mis operaciones y determino cuál sería mi muestra. En este caso, aquí ya sustituyendo todo de manera normal, tendría n, que es mi muestra, igual a 4, por mi universo, que son 10.000, por mi probabilidad a favor y mi probabilidad en contra, que serían 50 y 50. Entre lo que es mi error estándar al cuadrado nuevamente, por 10.000 menos 1, por nuevamente 4, que en este caso ya está elevado al cuadrado, por 50 por 50. Y hago mis operaciones nuevamente. Obviamente ya teniendo todo esto calculado, voy a tener estas cantidades. Haciendo esta operación, voy a determinar que mi muestra es de 2000.16. Redondeando, tengo una muestra de 2000 elementos. Así es como determino mi fórmula cuando mi probabilidad a favor y mi probabilidad en contra no la sé. Ambos me deben de dar un 100%, me deben de dar la sumatoria del 100%. En este caso, bueno, pues hice toda la sustitución, me salté allí algunos pasos, bueno, no es necesario. Obviamente teniendo la sustitución ya, teniendo tu fórmula y teniendo ya tus valores, ya puedes determinar con ellos. Es importante que determines cuál es tu error estándar mínimo. Si te fijas aquí, la determinación de la muestra de 10.000, bueno, me está arrojando 2.000 elementos. ¿Por qué? Porque estoy utilizando un margen de error del 2%. Y si te fijas cuánto se disparó, si te fijas cuánto se disparó lo que fue el error del 2%, me representó el 20% de lo que es el 20% de lo que es el universo.
cuando utilizo el 1 me representa el 50%. Entonces es importante jugar con estos términos para que tú puedas utilizar tu muestra. De aquí puedes utilizar, si no se te pide, puedes utilizar otro error estándar, otro nivel de confianza, de manera que, bueno, satisfaga con tus necesidades de investigación. Esta es nuestra fórmula. Yo te pido que para tu proyecto de investigación apliques la fórmula y que apliques varios elementos, que apliques varios valores. ¿Para qué? Para que puedas determinar cuál es la mejor, cuál es la que más se adecua a lo que son tus necesidades. Finalmente nos vemos con el último tema, que es la distribución de frecuencias, donde me dice, es la organización de un conjunto de datos mediante el resumen de las cantidades de veces que ocurre un valor particular de una variable. Aquí simplemente hablamos de distribución de frecuencias, que traigo un ejemplo aquí donde puedo determinar cuál es el ingreso de las personas. Más de 3.000, de 3.001 a 4.000, de 4.001 a 5.000, de 5.001 a 6.000 o más de 6.001. Y veo cuáles son las cantidades en las cuales se repiten estos datos y la distribución de frecuencias simplemente es para sacar esos porcentajes y para determinar que el 16% gana menos de 3.000, el 17% entre 3.001 y 4.000. Para eso me sirve esta distribución de frecuencias. Simplemente voy a determinar las cantidades de veces que se repite un valor en determinadas preguntas. Por eso lo puedo utilizar para lo que es el análisis de datos, que bueno, posteriormente lo haremos. Posteriormente analizaremos ya nuestros datos para determinar esta distribución de frecuencias. Y utilizaremos algunas otras técnicas. Bueno, pues esta sesión es todo. Recuerda tomar en cuenta lo que son los tipos de muestreo, utilizar la fórmula de poblaciones finitas para lo que es el establecimiento de un público, de una muestra, obviamente viniendo de lo que es el universo, los diferentes tipos de muestreo y bueno, que serían importantes para el establecimiento de una investigación de mercados. Esta sesión es todo. No olvides aplicar esta fórmula, y si quieres tener algunos otros valores, inventar algunos otros ejercicios y problemas acerca del establecimiento de la fórmula, lo puedes hacer. Juega con esos valores, juega con estos elementos para que puedas determinar cuál es la más idónea para lo que es tu investigación de mercados. Yo sí te pido que hagas una fórmula para lo que es tu proyecto de investigación. Te vuelvo a repetir, por esta sesión es todo. Yo te espero la próxima. Muchas gracias.